Muy bien, en realidad nos hemos jalado al ex ministro de Agricultura del régimen anterior, que es Juan Manuel Benítez. Él estaba en el programa del grupo RPP y es importante que un ex ministro de Agricultura pueda darnos su opinión sobre lo dicho por el presidente del Consejo de Ministros, el señor Fernando Zavala, sobre que definitivamente no estábamos preparados, y eso quiere decir que evidentemente las anteriores administraciones no han dejado ninguna preparación, entonces se han sentido aludidos. ¿Estábamos o no estábamos preparados? Lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros es correcto. Queda claro que nos ha sobrepasado la situación, queda claro que un fenómeno natural no se puede saber la magnitud que va a tener, pero en este caso sí se podía saber que iba a ocurrir, porque es un fenómeno previsible dentro de la realidad nacional. Le ocurrió también en Chosica y en Chaclacayo al gobierno del señor Ollanta Humala. Entonces, ¿cómo ha recibido usted esta apreciación? Bueno, antes que nada quisiera decir que no solamente estaba como ministro de Agricultura en el gobierno anterior, sino que además me pusieron a cargo de toda la prevención del niño. Por esa razón es que he venido también hoy día aquí a... Perfecto, gracias por la atingencia. Y entonces ahí lo primero que yo debería decir es que a mí me parece que la apreciación del presidente del Consejo de Ministros se refiere al evento actual, a este tema que los ha sorprendido, porque incluso a inicios de este año el propio ENFEN decía que iba a ser un verano normal. Y de pronto aparece este calentamiento que no es el niño, pero que incluso está generando estragos mayores. Ya, pero si uno estratégicamente está preparado, entonces, como usted está señalando, porque dice que había preparación y había una estrategia, había una contingencia incluso, lo que puede haber hecho es minimizar el impacto, ¿no? Es correcto. En las labores de prevención nunca se puede hablar de riesgo cero, porque la naturaleza es absolutamente imprevisible. Correcto. E incontenible. Vemos todos los años inundaciones en Estados Unidos, en China, en Europa, en todos lados, y causa estragos. Pero tan importante como tener un buen plan de prevención, hay que tener también un plan de acción al momento de la emergencia. Es cómo reaccionamos ante la emergencia, cómo llegamos, cómo damos tranquilidad a la población, cómo tenemos articulado en el país, ¿no es cierto?, ubicación de lugares donde acopiar agua, alimentos, dónde tener la maquinaria para llegar a tiempo, cómo desplegamos a las Fuerzas Armadas y policiales para seguridad. Pero ustedes han hecho eso eventualmente. Por supuesto. Claro, eso no lo ha hecho esta administración. Se ha desactivado de alguna manera el plan que hubo para el niño, que era bastante grande. Y había un fondo de compensación, un fondo importante de dinero ahí. Además de que se invirtió 3.000 millones de soles en la prevención, se destinaron 3.000 millones para la atención de emergencias y el post-niño. Ya, ¿y eso dónde está? ¿Quién decide cuál? ¿Ese fondo dónde se encuentra? Ese es un fondo que se presupuestó del año 2016, por lo tanto, habiéndose extinguido el año 2016, ese presupuesto revierte nuevamente. Así es, y tendría que haberse considerado en todo caso en este nuevo presupuesto. Entiendo que hay un fondo de emergencia, porque lo ha dicho así el ministro de Economía y Finanzas ayer, habló de 800 millones de soles. Ya. En el caso nuestro, esos 3.000 partes se usaron para dejar un fondo de contingencia también para riesgos, que ya no fue necesario porque durante el año ya no se presentaron mayores catástrofes. Pero además de eso, lo que hicimos fue mejorar las capacidades de respuesta de la Fuerza Armada, de la policía, de los bomberos. Se reequiparon, se compraron helicópteros para trasladar heridos que hoy día están usándose, la maquinaria pesada que tenía el Ejército, más la del Ministerio de Vivienda, que se destinó incluso a regiones. Hoy día hay acantonada maquinaria en Tumbes, en Lambayeque, en Piura, felizmente. Y también los bomberos, que estaban en una situación bastante precaria. Entonces, eso se mejoró para que puedan dar respuesta a un momento de emergencia. No se usó del todo en el niño, porque el niño fue menos de lo que se esperaba. Pero entonces, hoy, igual la capacidad está ahí. Entonces, si la capacidad está ahí, ¿qué ha pasado? Yo creo que en términos positivos, y es una recomendación al gobierno actual, sería que reactiven los protocolos de respuesta. ¿A qué me refiero? Teníamos un centro de operaciones. ¿Pero eso no es automático? Es que debería ser. Hay un centro de operaciones que estaba en la base del Ministerio de Defensa. 8 ministros de Estado nos reuníamos todos los lunes para planear con funcionarios de todos los ministerios sentados ahí 24 horas, 7 días a la semana, para dar respuesta en caso de la emergencia del niño. Eso lamentablemente se desactiva y se pasa a una rutina como todos los años. INDECI tiene un centro de operaciones, por supuesto, pero ya a un nivel de prioridad menor. Eso debería reactivarse, porque es importante la acción multisectorial, que se vea más articulación en el momento de llegar. Hay buena voluntad, veo ministros que van por distintas regiones, eso es bueno, pero la articulación y liderazgo no lo estoy notando del todo. Entonces yo creo que ¿Y el liderazgo debe estar en el nivel de la presidencia del Consejo de Ministros? Bueno, la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el SINAGER,
identifica al presidente de la República como líder máximo y el presidente del Consejo de Ministros como secretario técnico. Acabo de leerlo, sí. Y eso, evidentemente. Identifica al presidente de la República como líder máximo y el presidente del Consejo de Ministros como secretario técnico. Acabo de leerlo, sí. Y eso, evidentemente, hay gente que se señala que se está exonerando de la responsabilidad de los alcaldes y de los gobernadores, pero es la presidencia del Consejo de Ministros el ente rector de ese sistema, ¿no? Sí, pero no obstante no los exime tampoco, porque los primeros niveles de respuesta... No exime, pero sí puede ejercer presión sobre ellos para que reaccionen de una manera adecuada. Es verdad, pero los niveles de respuesta están por la propia ley definidos, primero el ámbito local, si es rebasado, el siguiente es el ámbito regional y luego el nacional. ¿Y cuál es esta situación? ¿Ha rebasado? Yo diría que es una situación en la que ha rebasado y el gobierno nacional tiene que tener mayor acción, que es lo que se esperaba el año anterior con mayor fuerza, sobre todo en el sur, porque donde más nos ha sorprendido es en el sur. Lo que se viene ahora al norte es un tema también complejo, porque hay muchas poblaciones, esto hay que decirlo también, Mónica, hay muchas poblaciones que se han asentado por años en sitios absolutamente vulnerables. Sí, bueno, y eso sí es directamente de las autoridades locales que han aceptado una situación de este tipo. Parece que no tuvieran las herramientas para ejercer y aplicar la ley, pero simplemente no les ha dado la gana para poder ser reelegidos, ¿no? Yo diría que muy por el contrario, lamentablemente, Mónica, no solo eso, les han dado títulos de propiedad, servicios básicos. Claro, pues eso son ofertas electorales absolutamente irresponsables y han arraigado personas en lugares donde lamentablemente, y hoy día vemos viviendas que se caen, o colapsan, se inundan, y entonces frente a eso, ¿cuál es la única respuesta? Bueno, tratar de ver si se pueden reubicar o darles alguna ayuda humanitaria, pero eso va a seguir siempre constante porque la gente sale por un tiempo y luego regresa al mismo lugar. El Polvorín en Piura, San Ildefonso en Trujillo. Y los fenómenos que se van a producir que se están produciendo en el norte ahora, obedecen a lo mismo que lo que ha producido el sur. Sí. Sí, es una anomalía que se está... Y es en la temperatura del agua, ¿no es cierto? Exactamente, la temperatura superficial del mar está ¿Y cómo muy eso caliente. no se pudo mirar? O sea, también hubo una desinformación respecto a lo que podía caber dentro del fenómeno anual de lluvias y caída de huaicos, ¿no? Sí, Mónica, la verdad, yo no soy un experto en temas meteorológicos. Claro, pero me imagino que ha estado por lo menos en el evento anterior, que donde tenemos un ENFEN, que es una organización de científicos que monitorea incluso con información que viene de la NOAA, que es en los Estados Unidos, se tenía más o menos monitoreado el mar. En esta oportunidad... ¿El satélite comprado ya está funcionando? Entiendo que sí, y debería estar proporcionando información. ¿Y por qué eso...? Porque justamente fue una de las razones por las que se compra, no solamente por aspectos militares. Además, la polémica que puede haber de cuánto costó, si alguien se tiró la plata o no, pero digamos, ¿por qué no se está usando hoy? O sea, la calidad de información que te puede entregar un satélite de este tipo es suficiente, creo yo, para poder tomar por lo menos alertas tempranas, por lo menos decir, se produce un efecto de calentamiento del mar, va a provocar lluvias intensas en tales sitios, a tales horas, incluso se sabe eso. Hoy día Abraham Levy lo hace con el Twitter, y de esa manera podríamos un poquito adelantarnos a la llegada de estos fenómenos. Yo creo que quizá habría que ajustar eso, la capacidad de respuesta, los mensajes son importantes, yo creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a la población. Digamos, el manejo de ese satélite está bajo la... Defensa. La defensa, CONIDA. El Ministerio de Defensa. Sí, el CONIDA en defensa. Sí. El CONIDA, y ahí es donde, digamos, se supone que debería tener esa información a la mano. Justamente por esa razón, aunque han habido críticas, se traslada el INDECI en el gobierno anterior a defensa, porque lo que queremos es articular toda la capacidad logística de comunicaciones. O sea, la decisión que ustedes pueden haber tomado no ha sido eficiente. Bueno, eso es lo que tenemos que probar ahora, porque es la primera vez en la que se enfrenta un fenómeno de esta naturaleza y vamos a ver qué tanto se puede articular la capacidad de la Fuerza Armada y Policial con INDECI. Creo que ese es el momento para probarlo en todo caso. En todo caso, hoy, ¿qué debería hacerse de inmediato, según la experiencia que usted pueda haber tenido? Bueno, de inmediato yo diría que hay que activar este Centro de Operaciones Nacional con los ministros que estén involucrados. Y se activa con una decisión política, una decisión. Digamos. Mañana nos reunimos, nos juntamos y establecemos un protocolo de reacción, porque ya el tema está desbordando, va a muchas áreas del país, ya no está focalizado en una zona región, entonces necesita una mirada más grande. Y sobre todo decisión política. Necesitamos a los ministros involucrados directamente, gente 24/7 metida ahí en ese lugar, monitoreando, sobre todo coordinando con autoridades regionales y locales, porque finalmente ellos son los que están más cerca de la emergencia, para saber qué necesitan, en qué momento necesitan, cómo llegamos y darle tranquilidad a la población. Si la población, aun cuando pierda su vivienda, sabe que al día siguiente o en un lapso muy corto de tiempo llega la ayuda, llegan los módulos, llega la ayuda humanitaria, por lo menos eso atenúa, reduce el estrés
que es grande y que además... Y evidentemente las fuerzas policiales y armadas, sobre todo en esto, deberían estar ya desplegados en todo el país tratando de dar una mano. Sí, y un tema que es central es, por ejemplo, en la participación del sector salud. Ya sabemos que se está, de alguna manera, generando algunos focos en términos de vectores como dengue, chikungunya y incluso la malaria. Claro. En este momento, con lluvias, eso inmediatamente se multiplica, es exponencial. Es geométrico, la cosa. así es. Sí. Entonces, lo que hay que hacer ahí es decir, hay que intensificar las campañas de fumigación, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el tener ya hospitales de campaña ubicados en ciertas zonas, porque colapsan. Los servicios de salud, lamentablemente, también están ubicados en zonas vulnerables. Ya, ahora, también nosotros presentamos en Punto Final que se habían desmembrado los hospitales de emergencia y de campaña ante situaciones, y eso ha sido, no este gobierno, ha sido también en su gobierno, y eso es una cosa que también la población tiene que estar claro y saberlo. Porque si viene un terremoto, adicionalmente a lo que estamos pasando el día de hoy, la paramos de contar. Como dirían los abogados, Mónica, al lugar. Sí, la crítica se acepta y eso habría que corregirlo en todo caso, porque yo creo que sí es un error. Y lo que tenemos que hacer es retomar ese tipo de expertise y de preparación y ponerlo al servicio de la población ahora en las emergencias. Para eso deben estar, para eso se compraron módulos incluso de viviendas prefabricadas, de postas también incluso que se podían movilizar, aulas también para que puedan incluso... Bueno, y en un mes se viene el comienzo de la... Así es. Y esto puede durar por lo menos hasta marzo, podría durar hasta marzo. Lamentablemente los especialistas están diciendo que esto puede extenderse durante el mes de febrero, no sé si hasta marzo, pero si eso fuera así, claro, va a complicar incluso las labores. Bueno, la situación es bien complicada. En fin, yo le agradezco mucho, ministro, exministro, por estar con nosotros y darnos una mirada desde el punto de vista de quien ha tenido la responsabilidad también en el gobierno anterior. En fin, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y regresamos ya con otro tema, con eso lo hemos cerrado, por lo menos por ahora, nos hemos dedicado una hora a este asunto y es importante, es imperativo. Aquí no se trata de que uno quiera criticar por criticar, o se trata de quienes tienen que asumir las responsabilidades en los niveles que se tienen que asumir y activar los protocolos que se tengan que activar para que finalmente podamos tener una respuesta más o menos decente. Ya volvemos.